Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy concluiremos nuestra serie respecto del ayuno bíblico. Y quiero cerrar con el Divino Maestro y meditando bajo el tema el ayuno absoluto. De los tres tipos de ayuno, este es el ayuno más extremo y está asociado incluso a roles ministeriales. Puede ocurrir, escúchemelo bien, quiero dejar bien claro esto, puede ocurrir que para iniciar algún ministerio de peso, Dios le pida al hombre de turno que entre en un proceso de ayuno. Y por lo general, el número 40 en Biblia se asocia a purificación, a preparación y a prueba. Las tres grandes P: la purificación, la preparación y la prueba. ¿Cómo se lo confirmo? En el tiempo para el diluvio, llovió por 40 días y 40 noches hasta que todo se desató terriblemente para entender el contexto del diluvio. Y a través de ese proceso hubo un tiempo preparativo para el mundo, y principalmente Noé y su familia, y hasta los animalitos. Hubo un tiempo tremendo de prueba, porque ahí la fe y la obediencia se ligaban a la salvación, que son los componentes primarios de lo que activa la gracia para salvación conforme al plan salvífico de Dios hacia el hombre. Pero también hubo una idea de purificación. Pedro, magistralmente en su segunda carta, enseña que el primer juicio vino por agua. Limpieza, tiene toda esa idea de la limpieza. El agua limpia, purifica hasta cierto nivel. Pero el juicio final va a ser determinado con fuego sobre lo creado para renovarlo y sobre el pecado y el pecador para consumirlo, en una purificación por fuego profunda. Las tres grandes P. Vamos en este orden: preparación, prueba, purificación. Preparación, prueba, purificación. Con Moisés ocurrió exactamente lo mismo. En esas dos ocasiones que le tocó recibir las tablas. Con Elías ocurrió exactamente lo mismo, para poder arrebatarlo vivo al cielo. Pero con el maestro esto toma un calibre diferente, porque hablar de purificación en el maestro casi sería ofender el rostro de Dios. Pero no se olvide que igual aplica, porque voy rápidamente en esta introducción a Hebreos capítulo 2, donde se nos pone un antecedente maravilloso de el divino maestro poniéndose en todo el amplio sentido en nuestro lugar. Él no solo se puso en nuestro lugar en el momento de la cruz, sino que antes ya el divino maestro estaba en todo poniéndose en nuestro lugar. Incluso lo que vamos a observar hoy día, que hay ayunos que incluso ligan la tentación, porque el tentador va a aparecer en un proceso sobre todo de ayuno prolongado. Y con el maestro esto se evidenció de una manera notable, porque había sido parte del plan y del propósito eterno de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo, incluso vamos a leer del 5 hasta el 11. Porque no sujetó, hablando del autor de la salvación, no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Obviamente en ese tiempo no estaba la Biblia como la tenemos ahora. Entonces el autor a los hebreos, que me pareciera que es el apóstol Pablo, está citando el Salmo 8 de David. Ahora, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
Aquí está hablando de Cristo, el Hijo de Dios, el hombre ideal. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque a través de Cristo tenemos autoridad y volvemos a recobrar el dominio que fue perdido en el huerto y que fue cedido voluntariamente al diablo. Entonces ahora empieza a enfatizar a la persona de Cristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido? En su sentido humano, que sí iba a ser probado. Jamás la deidad de Dios fue probada, pero la humanidad de Cristo fue probada. Vale decir, reenfoco, la deidad de Cristo nunca fue probada, pero sí la humanidad de Cristo sí fue probada. Pero vemos a aquel que fue un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, la muerte vicaria sustituta, que gracias a esa muerte tenemos acceso a vida eterna. Porque, y aquí ponga mucha atención, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ese ayuno del maestro fue, en el amplio espectro de la palabra, un tiempo de perfección al bendito perfecto. Aleluya. El perfecto siendo perfeccionado para perfeccionar y hacer completamente perfectibles a los que serían sus hijos. 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De llamarlos hermanos. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¡Qué tremendo! Ahora quiero que observemos algo bien interesante aquí. Ponga atención. Ahora, saltémonos al 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, aquel que intercede y media por el pueblo entre Dios y los hombres. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y aquí voy a poner el énfasis. No son los versículos para la meditación, son los versículos introductorios, porque la meditación hoy la vamos a tener en San Mateo 4. San Mateo 4. Y vamos a leer solamente el versículo 1 y 2 de San Mateo 4, pero déjame cerrar acá. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para perdón y salvación. Y el versículo 18 es tremendo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al nombre del Señor. Con todo tu antecedente introductorio, ahora vamos a San Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Tentación de Jesús. Usted en casita lo puede encontrar también en los demás evangelios sinópticos. San Marcos 1, 12 al 13 y San Lucas 4, del 1 al 13. Yo solo me voy a centrar en San Mateo 4, 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Qué poderosos versículos hemos leído. Y la pregunta sería, Dios siendo tentado, eso es una aberración. Y citan esto, mire, por favor. Santiago capítulo 1, desde el versículo 12 al 14. Dicen, esto es imposible, ¿cómo Dios iba a ser tentado? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Prueba y tentación muchas veces se usan en el lenguaje indistinto. Se interponen, se interposicionan. Muchas veces los autores o escritores bíblicos usan la palabra tentación y prueba como algo totalmente equivalente. Allá en Meribá el pueblo fue probado, pero el pueblo también tentó a Dios. En las aguas amargas también ocurre. Por eso Dios los castiga. Entonces, aquí cuando habla de bienaventurado el varón que soporta la tentación, es aquel hombre, aquel cristiano que soporta la prueba, y en medio de la prueba hay un nivel de tentación. Primera a los Corintios 11:13 dice que Dios no nos va a poner mayor carga en medio de la tentación que la que podamos soportar, sino que nos pone el peso justo. Prueba y tentación muchas veces son equivalentes, porque de alguna forma siempre en medio de las pruebas, sobre todo cuando Dios nos llama a procesos de ayunos largos, también va a venir el tentador. Ojo aquí, porque cuando haya resistido la prueba, ¿escuchó? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la corona de vida es para los que saben soportar las pruebas. Hay 7 coronas destinadas para el cristiano. Y probablemente esa va a ser la temática de próximos devocionales. Quizás de la semana que viene o en alguna otra semana. Quiero pedirle confirmación al Señor. Pero sería una buena temática, las 7 coronas del cristiano. Ahora ponga atención. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí viene. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Por supuesto que no. Pero aquí vemos que el mismo Espíritu, y está con mayúscula Espíritu Santo, lleva al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. ¿Cómo es esto? Sencillo. Muchas veces Dios mismo, obviamente a través de la persona del Espíritu Santo, nos va a pedir ayunos de este calibre. Ayunos para preparación, ayunos para prueba y ayunos para purificación. Muchas veces para iniciar un ministerio de peso. Si usted analiza, esto fue todo lo previo al inicio del ministerio del Señor Jesús. Su inicio parte en Judea, con las aguas del bautismo en el Jordán. Cristo no se bautizó porque necesitaba perdón de pecado, eso es lógico. Él se bautizó para identificarse con el pueblo y el mundo, para iniciar su ministerio en forma oficial y para involucrarse con el género humano. Las 3 grandes I. Pero él hacía todo conforme a la ley porque él la vino a cumplir en sí mismo. Y era lícito que el sacerdote, y era necesario, que a los 30 años comenzaba su oficio legalmente, tenía que hacer ritos de purificación para comenzar su ministerio. Entonces, vuelvo y repito, no estoy poniendo algo dogmático ni algo completamente una doctrina del ayuno de los ministerios, pero observo que hay ayunos de este calibre que pide Dios, no lo presenta el hombre. Ojo ahí, ya dejé claro que en el ayuno total y en este que es el absoluto, hay que tener un cuidado grande, que si Dios no está en el asunto y Dios no lo pide, mejor no se meta en estos ayunos que son
de tremendo peso. No quiero que nadie diga porque escuché un devocional de un pastor X, ahora voy a entrar a 40 días de ayuno y 40 noches de ayuno, sin comer y sin beber. Porque yo no me voy a ser responsable si el diablo lo hace pedazo o usted se muere de hambre. A mí no me meta en sus problemas. Ahora, si Dios, por medio de su Santo Espíritu, y le confirma al menos 2 y hasta 3 veces, le pide, métase a ese ayuno. Se lo digo desde la experiencia. Si Dios le está pidiendo, métase a ese ayuno, que Dios le va a preparar todas las cosas. Ahora, para que alguien ayune 40 días y 40 noches, partamos desde la lógica. ¿Usted trabaja en la materia? Es que, pastor, no, si le estoy preguntando, ¿usted trabaja en la materia? ¿Usted es un hombre que provee para su hogar? Y va a ser irresponsable, si Dios no se lo pide, de dejar de trabajar, de dejar de traer el sustento para embarcarse en una aventura de locos, si Dios no está. Hasta en esto hay que ser cauto, sensato y sincero, amada iglesia. Ahora, ponga atención acá, volvamos a Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Lógicamente. Pero en el caso del Señor Jesucristo estaba lo que se presentó en Santiago. Tenía que Él padecer todo cuanto nosotros hemos padecido y tenía que sufrir las tentaciones que sus hermanos, vale decir nosotros, padecemos. Porque Él vino en doble naturaleza. Su parte divina jamás fue tentada, pero su parte humana, sensible al dolor, sensible al ambiente físico que le rodeaba, sensible a las fuerzas del mal, sí tenía que ser exprimida, tentada, para que Él venga a ser el autor de eterna salvación a los que padecían bajo el rigor del emperador de la muerte y su imperio, Satanás, y la muerte misma, para poder vencerles. Y aquí va a comenzar el ministerio del Maestro. Ahora, cerrando una idea que dejé presentada ayer, por ahí preguntan, ¿quiénes son los 2 testigos del Apocalipsis? Puede también ser un tema de un ¿sabías qué? No voy a imponer mi visión al respecto, pero siempre he creído desde la humildad que son Moisés y Elías, por razones muy sencillas. Los que interactuaron con el Maestro fueron aquellos 2. Y los únicos 3 que registra la Biblia que tuvieron una relación en paralelo desde siempre fueron Moisés y Elías. Moisés es un tipo de Cristo y es el modelo profético en Deuteronomio 18, pero representa la ley. Y Elías es el representativo de los profetas, aunque Samuel fue el primer profeta de oficio. Y Cristo se movió siempre en la ley y los profetas. Y eso se registra después en el monte de la transfiguración, que muchos dicen que fue el monte Tabor, San Mateo 17. Y son los únicos 3 en Biblia que yo veo que tienen un ayuno similar. Pero eso es motivo para otro devocional. Pero solo quería cerrar esa idea. Entonces, ninguno piense que Dios le está tentando, pero Dios va a permitir la tentación, va a llevarnos a ese proceso como lo hizo con el Divino Maestro. Y este es el ayuno absoluto. ¿Qué diferencia tiene con el ayuno total? Porque aquí, en forma absoluta, el yo propio llega a besar el polvo de la humillación, del dolor, de la angustia y de la tentación. Aquí no solo es dejar de comer y beber todo líquido, incluso en un proceso de 40 días y 40 noches, sino que es exponerse a que las fuerzas del mal vengan en el proceso a querer sacarnos del enfoque por el cual este ayuno ha sido presentado. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, estoy en Santiago 1:13, ni Él tienta a nadie. Entonces algunos dicen, ¿y cómo entonces se entiende que Dios fue tentado en el desierto? Ojo, el Señor Jesucristo, la forma visible de Dios, el que reveló al Padre, según San Juan 1:18, el que es la imagen misma y la sustancia de Dios, ahí en Hebreos, dentro del contexto del capítulo 1, y ese que también es la plenitud de Dios en carne, según Colosenses 2:9, ese, su parte humana,
Su naturaleza humana era la que estaba recibiendo los azotes de la tentación. Por eso usted entiende la triple tentación. Y la triple tentación del desierto en el maestro fueron los mismos argumentos que el diablo usó en el huerto para seducir a Eva. Los deseos de la carne. ¿Tienes hambre? Pide que estas piedras se conviertan en pan. Las vanaglorias de la vida. A ver realmente si eres hijo de Dios. Y le cita el Salmo 91. Arrójate del pináculo del templo. Sacando la palabra de contexto. Y los deseos también de la vista. Eva vio que era árbol bueno, agradable para comer y comió. Y el diablo le dice, lo lleva a una posición muy alta, un monte muy alto. Algún erudito dice que lo llevó a la cumbre del Everest, sobre 8.000 metros de altura. Las cumbres más altas son el Everest. Probablemente lo sacó del desierto y lo llevó allá. Y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorase. ¿Se fija? Atacó a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanaglorias de la vida. Siempre el diablo ha trabajado así. Y hay ministerios de tanto peso que Dios va a poner en hombres que tienen que pasar por esta escuela del ayuno absoluto para que estén preparados, para que estén como aprobados habiendo pasado la prueba y para que estén purificados para que el diablo no les venga a presentar una falda atractiva, una finanza productiva o una fama efímera. Las tres grandes F, ministro del Señor, consiervos amados. Desde acá le digo, tenga cuidado con las tres F. Si eres débil de ojos, el diablo te va a poner una falda atractiva. Si eres tentado al dinero, el diablo va a presentarte buenas finanzas. Y si eres un orgulloso, un vanaglorioso, el diablo te va a presentar la fama. Potencia las tres P. Humíllate a través de las tres I. Y ten cuidado con las tres F. Yuhu. Mire acá. Sabemos que Dios no puede ser tentado ni Él tienta, pero Él va a permitir. ¿O cómo entendemos el libro de Job? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El maestro se gana en esa postura, en ese tremendo tiempo de prueba y de tentación en el desierto, para él poder, comillas, saborear lo amargo que nos toca saborear a nosotros. Mire, este tipo de ayuno también, cuando es bien enfocado, no necesariamente los mismos 40 días y 40 noches, por favor, pero un ayuno absoluto de un par de días en un enfoque correcto, también es utilizado en ministración, sobre todo de liberación de demonios. Y se lo digo como hombre de experiencia en esto, escúchemelo bien, una vez más, siempre desde la humildad y la cordura. Aquí no está hablando un neófito, aquí no está hablando un hombre que no sea un hombre de Dios, aquí no está hablando un charlatán de la doctrina de la prosperidad, aquí está hablando un hombre de Dios que ha tenido profunda intimidad con Dios y Dios le ha permitido trabajar estas áreas, las áreas de la liberación, donde los demonios poseen personas. Hay que entrar en ayunos absolutos, con abstinencia total, con consagración total, porque en medio de una liberación de un endemoniado, el tentador va a tentar y el tentador va a buscar cualquier artilugio. Tú me vienes a echar fuera de este cuerpo. Si tú eres ese adúltero, tú miras pornografía, tú deseas a la mujer del vecino y le va a hacer la zancadilla y lo va a botar. Por eso hay que entrar en un proceso, cuando el caso es extremo, en un proceso completo de ayuno por algunos días que Dios demande o que yo presente para poder hacer el trabajo de la administración de liberación. ¿El fundamento dónde está? San Mateo 17, donde habla de la transfiguración del monte, pero después desde el versículo 14, Cristo va a sanar a un muchacho lunático. ¿Qué es un muchacho lunático? Literalmente un esquizofrénico. No toda la esquizofrenia es problemas mentales.
un gran porcentaje de locos en los manicomios son pobres almas atadas por los demonios. Si Cristo se pasease físicamente por los manicomios actuales, incluyendo el Congreso de Chile, muchos serían libertados de los demonios al instante. Pero nosotros, que somos hombres de carne y hueso, necesitamos ese poder a través de estos procesos. No pudieron sus discípulos hacer la obra que Cristo sí pudo. Y del versículo 19 al 21 vinieron entonces los discípulos a Jesús. Estoy en San Mateo 17 ahora, 19 al 21. Vinieron entonces los discípulos a Jesús, aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Algunos son meramente religiosos, otros son meramente teólogos. Para esto se necesitan hombres de Dios, mujeres de Dios, donde haya fuego de Dios, presencia de Dios, espíritu de Dios activo. Tú que eres pura letra no vas a poder hacer esto. Tú que no te consagras jamás vas a poder hacer esto. Y tú, mentiroso, cobarde, hipócrita, nunca podrás hacer esto. Esto es para los hombres y las mujeres de Dios. Hombres de fuego, mujeres de fuego, apasionados por Cristo, por la obra, por las almas, por la palabra y con la relación del Espíritu Santo. 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe viene también por la palabra, pero tiene que haber una amistad, una unión, un matrimonio en la vida del hombre y la mujer de Dios entre el Espíritu y la palabra. Y estos procesos de ayuno acrecientan esta relación de intimidad entre el Espíritu y la palabra. ¿Con qué argumentó Cristo en la tentación en el desierto? ¿Con qué se defendió? Con la palabra. ¿Y tú te vas a defender con la fábula? ¿Tú te vas a defender con el chiste que predicas desde el púlpito? ¿Con qué te vas a defender? ¿Con qué vas a contraatacar? ¿Cómo vas a ir a la guerra contra los demonios? ¿Cómo? Si estás lleno de demonios tú en tu propio corazón. Demonio de lascivia, de orgullo, de vanagloria. Mientras no se muera el yo, no puede surgir él en nosotros. Para eso Dios muchas veces convoca, hombre, a estos tipos de ayuno, pero no es para todo. Y ahora dice el maestro: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios que se les da un soplido y salen. Ojo, no estoy promocionando. Dios me libre. No estoy promocionando el soplo, que es una técnica hasta de magia. Nunca he estado de acuerdo con el soplo en la administración. Si alguien lo hace, problema suyo. Yo veo que la liberación y el trabajo ministerial se hace por el poder y la autoridad de la palabra, por la imposición de la mano o en ciertos casos con la unción de aceite. No veo el soplo en las sanidades. Allá usted sí lo hace. Pero sí creo que hay demonios que solo como una ilustración nomás, un ejemplo, con un soplido salen. Con un mínimo de preparación hay demonios o espíritus inmundos que salen porque son de bajo rango. Pero cuando toca confrontar principados, que hay teólogos que los niegan, pero hay príncipes satánicos que toman la mente y gobiernan la mente de almas, ahí hay que ir de general a general, con todas las jinetas puestas. Ahí sí que se requiere autoridad, poder y dominio de parte del Señor hacia los suyos. Pero creo que para esta conversación no todos están preparados. Sin embargo, ya prácticamente en la conclusión, el ayuno es totalmente bíblico, es necesario,
y es respaldado por las Escrituras en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para la iglesia, como ya no está el esposo presente, tenemos que ayunar hasta que Él vuelva, para enfrentar situaciones, para presentar autoridad, para ministrar conforme Dios pide, y también para poder estrechar lazos de comunión e intimidad entre hijo y padre, entre siervo y amo, entre pueblo y redentor, Jesucristo el Señor. Ayunemos el ayuno normal, una vez a la semana, con cierto rango de horario. Ahora, si quiere entrar a un ayuno total, hágalo, pero pida dirección de Dios. Ahora, si ya estamos hablando de este tipo de ayuno del absoluto, déjeme decirle, tenga certeza que Dios mejor no se meta en camisa de 11 varas. Hagamos un poquito sufrir al Dios vientre, que a veces se posesiona y se posiciona en nuestras vidas. Y la glotonería no es solo comida. El mundo atrae y nos hace glotones. Conclusión, consejo y consigna. Las tres grandes C. Conclusión, el ayuno es bíblico, totalmente respaldado por Biblia y totalmente necesario, sobre todo en estos tiempos de gran apostasía y tiempo preparativo, tiempo de purificación y tiempo de prueba que enfrenta la iglesia previo al arrebatamiento. Consejo: seamos sabios, seamos cautos y seamos sinceros incluso en el ayuno con el Señor. Consigna y lema: ayunando, orando y escudriñando, ayunando, orando y escudriñando la palabra, se acrecienta mi relación con mi Redentor. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.